el tema que el Señor puso en mi corazón es un tema conocido por todos. Lo hemos escuchado a lo mejor más de 100 veces los que llevamos a estos años en el Evangelio. El tema se encuentra en Hebreos capítulo 2, verso 18. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Hebreos capítulo 2, verso 18. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pues en cuanto el mismo Jesucristo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Oramos al Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de tu presencia estamos, Señor, agradeciéndote por tu amor, por tu misericordia, por este momento, Señor amado, en que, Dios mío, me toca compartir tu palabra, Señor amado. Te pido, Dios mío, que no sea yo hablando, Señor amado, sino que tu Espíritu Santo interceda, Señor amado, que nosotros te damos las gracias. Amén y amén. La tentación, un tema conocido por muchos, muy explorado. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de tentación? Eva en el huerto del Edén y Jesús en el desierto. Son como los dos temas principales que se nos vienen a la mente. Amén. Pero hemos escuchado en iglesia y hasta el día de hoy que cuando el hombre cae en pecado, cuando el hombre casado cae en adulterio, que le echamos la culpa al diablo. Decimos: oh, el hermano cayó porque el diablo se apoderó de él, o el hermano cayó porque un demonio lo tomó y engañó a su esposa, o al revés, la mujer engañó a su esposo y le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a los demonios. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Los demonios son los culpables de que el hombre caiga en la tentación? ¿O somos nosotros mismos? ¿Qué nos dice la palabra? En Santiago capítulo 1, verso 13-14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Le echamos la culpa al diablo y otros dicen: no, que el Señor puso esta tentación en mí para probarme. Y Dios no prueba a nadie, como dice su palabra. Dios no va a tentar a alguien al mal, porque Dios no se mueve en esos ámbitos. Dios prueba el corazón del hombre para probar la fe del hombre, pero no prueba al hombre con tentaciones hacia el pecado. Es el hombre con su concupiscencia el que es atraído y seducido al pecado. Y muchas veces, años en el Evangelio, cuando llevábamos poco tiempo en el Evangelio, escuchábamos la palabra concupiscencia y nos imaginábamos inmediatamente temas sexuales. Y la concupiscencia está relacionada al tema sexual, y no solamente al tema sexual, está relacionada a más cosas, a más deseos que tiene el hombre. La palabra de Dios nos dice que la concupiscencia, o el significado de la concupiscencia, es un deseo desordenado y una inclinación al mal y un impulso intenso hacia lo prohibido. Viene del griego epitimia, que significa anhelo o pasión fuera del control de Dios. Nos desordenamos, nuestra mente se desordena, nuestro corazón empieza a desear lo malo. Juan nos enseña a que no debemos amar las cosas del mundo ni amar este mundo. No solamente tenemos los deseos de la carne, aquí Juan nos enseña que son 3 tipos de deseos que aparecen en el hombre como concupiscencia. En 1 de Juan capítulo 2, versos 15-17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre
no está en Él, ¿cuánto estamos amando las cosas del mundo? Muchas veces nos preocupamos más de las cosas del mundo que las cosas de Dios, o le damos más énfasis a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. A Dios le damos un ratito de tiempo, pero amamos más las cosas del mundo, amamos más ver un partido de fútbol, amamos más ver una película que dejarle tiempo a Dios, a leer la Biblia, a orar, a buscar de Dios. Cuando venimos a la iglesia, ¿cuánto se va a demorar el hermano en predicar? ¿Cuánto se va a demorar el pastor en predicar? Ojalá la cortita para que nos vamos luego a la casa a almorzar. Y está ese deseo y ese anhelo de la carne de que ojalá el culto se haga en 20 minutos y estemos luego en la casa. Años atrás la presencia de Dios se manifestaba, Dios se movía porque no le poníamos un reloj a las cosas de Dios. Hoy en día le ponemos reloj a las cosas de Dios. Estamos todos ahí pendientes, ojalá el culto no pase de las 2, porque si no mi sistema digestivo se va a echar a perder. Pero no decimos ojalá la presencia de Dios se manifieste, los hermanos dansen, haya manifestación de Dios, y ojalá el culto dure hasta las 6 de la tarde. Nunca pensamos eso, siempre estamos mirando el reloj. Que tengo que pasar a la feria, ojalá que termine luego porque tengo que ir a comprar a la feria, ojalá que termine luego porque tengo otras cosas que hacer en casa. Pero nadie dice ojalá que la presencia de Dios se derrame y que salgamos a las 8 de la tarde de la iglesia. Nadie piensa en lo espiritual. Estamos muy enfocados y amando las cosas del mundo, los deseos de la carne. Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy en día, ¿quién quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quién está preocupado de hacer la voluntad de Dios? Hablamos con el pastor cita a los hermanos a las 11 y cuarto, 11 y media, un cuarto para las 12, y los hermanos todavía no llegan. ¿Queremos asumir compromisos con Dios? Cuando hay un propósito, decimos, yo quiero asumir este compromiso con Dios, pero cuando se dice ya, y los que asumieron compromiso con Dios, hagamos guerra espiritual, hagamos algo para que Dios se mueva, no llega nadie. Pero si decimos, ¿por qué no hacemos una convivencia, un asadito? Se aparece toda la iglesia y llegamos todos temprano. Los deseos de la carne, el deseo de andar consumiendo la gula, nos atrae más que las cosas espirituales. Y queremos que Dios se mueva en nuestras vidas, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos proteja. Pero cuando se trata de desear las cosas de Dios, no estamos mucho ahí. Debemos amar más las cosas de Dios que amar las cosas del mundo. Como podemos ver, hay 3 tipos de deseos, que son el deseo de la carne, que son los apetitos físicos o pasiones desordenadas. Tenemos los deseos de los ojos, que son la codicia. Muchas veces nos sentimos tentados a codiciar a lo que tienen los demás, a lo que poseen los demás. Deseamos la bendición que tiene el otro. Pero nosotros, ¿qué hacemos para buscar la bendición? Deseamos el auto que tiene el otro, deseamos la mujer de nuestro prójimo, las mujeres pueden desear el marido del prójimo, y empieza a entrar el deseo en nuestro corazón, y es esa concupiscencia la que llama a la tentación. Un ejemplo, si yo en mi trabajo, tengo muchas deudas, y a fin de mes tengo que pagar 800 lucas. Y digo, necesito plata urgente, ¿de dónde salga? No importa, para pagar esa deuda. Y empiezo a decir, ¿de dónde saco plata? ¿Qué vendo? ¿De dónde saco plata? Y me desespero.
y no confío en Dios, sino que me empiezo a desesperar. Y en mi trabajo, no sé, un compañero de la oficina del frente se le quedó un iPhone 17 en el baño. Y ahí es donde entra el tentador, porque yo tengo una necesidad, tengo ese deseo de solucionar mi problema. Y Satanás me pone un iPhone en el baño porque se le quedó a uno de los compañeros de la otra oficina. Y ahí entra el tentador a poner pensamientos en mi mente. ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo? Vale como 1,5 millones, 1,600,000, lo vendo en 1 millón, pago mis deudas, 800 lucas, y me quedan 200 lucas para salir un fin de semana a la playa. ¿Qué mejor? Y como el diablo ve que tengo esa necesidad y ese deseo, puso eso en mi camino y me enceguezco. Y me llevo el celular, lo apago, lo vendo y pago mis deudas. Y caí en la tentación. ¿Por qué? Porque había un deseo y una necesidad en mí y el diablo la puso en mi camino. En cambio, alguien que tiene deudas, confía en el Señor y dice: Señor, tengo que pagar esto, encárgate tú. Yo te sirvo, yo te sigo, yo te busco, pero tú encárgate de esta deuda. Se va a encontrar con el celular de su compañero nuevamente y va a decir, se va a sentir tentado obviamente, pero el Señor dice en su palabra que nos da la salida cuando nos sentimos tentados. Entonces vamos a encontrar el celular y ya no vamos a pensar en la deuda, sino que lo que se nos va a venir a la mente va a ser un pensamiento positivo de parte de Dios, que vamos a decir: el celular se le quedó a alguien, me lo voy a llevar, lo voy a dejar encendido y cuando me llame le voy a decir: yo lo tengo y te lo guardo. ¿Por qué? Porque ya mi confianza no está en el deseo de querer tener algo, sino que mi confianza está en el deseo de que Dios haga algo por mí. Y yo cambio ese deseo, cambio esa concupiscencia que se me apareció para robar, lo cambio por un deseo de parte del Señor. Amén. Lo mismo pasa cuando el esposo o la esposa ya están chato con su esposa, ya que dicen: me tení chato, quiero conocer a alguien más. Y ese quiero conocer a alguien más activa el deseo y la concupiscencia del hombre, porque ya empieza a pensar en desear a alguien más, ya desea a alguien más. Y es ahí cuando el diablo está atento a lo que nosotros deseamos. Es como el diablo y sus demonios, es como Aladín. ¿Quién vio la película de Aladín? ¿Quién se acuerda de la película de Aladín? Aladín, ¿qué encontró? Una lámpara. ¿Y qué hizo Aladín? Frotó esa lámpara y ¿quién apareció? Un genio. ¿Y cuál es la labor del genio? Conceder el deseo. Nuestra concupiscencia es esa lámpara que cuando la frotamos, cuando decimos tengo este deseo, frotamos eso en nuestra mente, frotamos eso en nuestro corazón y automáticamente aparece el genio, Satanás, que nos concede ese deseo. Porque cuando un hombre es soltero y se le viene el deseo de fornicar, el diablo lo huele, lo siente y le pone en su camino a alguien. Lo mismo pasa con el hombre casado cuando tiene deseo de engañar a su esposa. El diablo se encarga de poner a alguien en su camino sin darse cuenta. ¿A cuánto le ha pasado? Que el diablo pone cosas en nuestro camino cuando tenemos bien esos deseos. El diablo pone a alguien en nuestro camino y lo pone frente a nosotros. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar apercibidos para no caer en esas tentaciones. Y tenemos que entender algo: si no hay deseo de pecado en nuestro corazón, no hay tentación.
¿Por qué? Porque Satanás espera que se produzca el deseo para tentarnos. No nos va a poner la tentación si no existe el deseo en nuestro corazón. Cuando Jesús fue al desierto, dice la palabra de Dios que Él fue llevado al desierto con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? ¿Cuál era el propósito de ser llevado por el Espíritu a Jesús al desierto? De que fuera tentado, ¿cierto? Ese era el propósito, de que Él fuera tentado. ¿Cuántos días tuvo que esperar Satanás para tentarlo? 40 días tuvo que esperar Satanás. Pues yo creo que Satanás lo siguió, dijo, Satanás lo siguió esos 40 días hasta que se le presentó un deseo a Jesús para poder acercarse a tentarlo. Mientras no había deseo en Jesús, Él no podía acercarse de ninguna manera. Pero se le presentó un deseo a Jesús. ¿Y cuál fue ese? Le dio hambre a Jesús después de los 40 días. Algo que para cualquiera de nosotros es normal, porque Jesús no fue tentado al pecado, fue tentado con, nosotros lo vemos de la parte humana. Él no fue tentado por algo carnal, fue tentado por algo que le dio hambre, y él perfectamente podía haber encontrado algún fruto en el desierto, cosa que no, obviamente no iba a encontrar, o podía haber comido algo. Pero ¿qué hizo Satanás? Lo tentó. ¿Con qué? Le dijo, si verdaderamente eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Una tentación que para nosotros es, pero no fue tentado al mal. Pero si lo miramos y lo analizamos bien, sí fue tentado al mal. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús era mostrar el poder de Dios en favor de la gente. Y Él nunca iba a usar el poder de Dios para su propio favor. Y esa tentación que vemos en Jesús, es una tentación que hace ya 15 o 20 años se metió en la iglesia. Y muchos cayeron en esa tentación, y muchos siguen cayendo en esa tentación, y no se dan cuenta que el poder de Dios Jesús no lo usó para su beneficio propio. Porque perfectamente Jesús podía haber dicho, tengo hambre, y haber convertido cualquier cosa en algo para comer. Pero Él usó el poder de Dios para su beneficio propio. ¿Y qué han hecho muchos cristianos de esta nueva era? Han usado el poder de Dios para su beneficio propio, vendiendo la palabra, vendiendo el mensaje de Dios, vendiéndose al mundo. Han tomado lo que Dios les entregó para su beneficio propio. Muchos pastores se entregaron a eso y cambiaron el mensaje de la palabra, ya no predican de pecado. ¿Por qué? Porque están vendiendo algo que Dios les entregó. Y cuando Dios les entrega algo y nosotros tomamos eso y lo vendemos, muchos perdieron la gracia del Señor. Amén. Muchos dejaron la verdadera palabra de Dios, la verdadera doctrina. ¿Por qué? Por satisfacer su deseo. Hoy en día ese deseo continúa. Muchos dicen, quiero ser pastor. ¿Para qué? Ay, que ahí recibo plata. Y ven, el oficio del pastor ya no lo ven como una devoción a Dios, sino que lo ven como un trabajo. Yo hago cosas para Dios, pero espero algo a cambio. Yo trabajo a Dios, pero quiero que me paguen. No quiero hacer las cosas gratis. Entonces estoy vendiendo el ministerio que Dios me entregó. Le pasa a los pastores, le pasa a los músicos. Hay iglesias donde la iglesia es grande y ellos no van entregando el don de servicio que Dios les entregó para la obra de Dios, a entregar ese don de servicio para Dios,
sino que van buscando el dinero. Y así caen muchos en esa tentación a la cual Jesús nos enseñó de que Él no cayó. Porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puso a Dios por sobre su necesidad, puso a Dios por sobre su deseo, y por eso Él no cayó en la tentación. Hoy en día el hombre pone su deseo por sobre la palabra de Dios y cae en la tentación. Lo mismo pasa con la ofrenda. Pablo enseña traer la ofrenda, pero sin esperar algo a cambio. Hagamos algo para Dios, ofrendemos nuestra vida a Dios, pero no esperemos algo a cambio. Porque así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona en que le busquemos su reino y busquemos lo que sea justo para Dios. Y lo demás, dice la palabra de Dios. Bueno, que no dice lo demás, dice, y estas tres cosas serán añadidas. El Señor se encarga de que no nos falte lo básico para sobrevivir. Nunca nos van a faltar cuando busquemos el reino de los cielos. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿De qué manera podemos contrarrestar esos deseos? Porque si se nos manifiesta un deseo hacia el pecado y nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada, fácilmente vamos a caer en la tentación. Pero Jesús nos enseñó una manera de sobrellevar esa tentación, cuando el Señor nos enseñó a orar. El conocido por todos Padre Nuestro. Dentro del Padre Nuestro, el Señor nos enseña que siempre nuestra oración tiene que estar no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pero muchas veces nos sentimos tentados a algo y no nos acercamos a Dios a decirle no nos dejes caer en la tentación. Porque si nosotros no estamos perseguidos y no le decimos al Señor día a día que no nos deje caer en la tentación, vamos a ser presa fácil para las tentaciones que el diablo ponga en nuestro camino. Por eso día a día en nuestra oración tiene que estar esa frase: no nos dejes caer en tentación, orar y velar. En otra ocasión Jesús ya iba a ser entregado por Judas y subió a orar a Getsemaní. Se le acercó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Cuáles eran los hijos de Zebedeo? Juan y su hermano Jacobo. Subió con ellos tres a orar y Jesús les dijo una cosa simple. Les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús avanzó un poco más adelante, fue a orar, oró al Señor, volvió, ¿y qué estaban haciendo ellos? Se durmieron. Jesús los despertó y les volvió a decir que oraran y velaran para que no entraran en tentación. Durmieron. Jesús vino por tercera vez y les dijo, ya llegó la hora. Ahora van a poder dormir todo lo que quieran porque ya viene el que me va a entregar. Se acercaron los soldados y hubo uno de sus discípulos que fue tentado. ¿Quién fue? ¿Quién fue tentado? Pedro. Pedro se tentó, sacó su espada o su cuchillo que tenía y atacó al soldado. Jesús ya le había advertido 2 veces a Pedro que orara para que no entrara en tentación, que velara, que estuviera alerta a las cosas que iban a pasar para que no fuera tentado a ocupar su deseo de atacar si es que alguien le hacía algo a Jesús. 2 veces le advirtió Jesús, pero Pedro se quedó dormido. Y así muchas veces el Señor nos advierte por su palabra, nos advierte que vamos a ser tentados, que vamos a caer en tentación, que oremos, que estamos en peligro. Nos dice, oremos, estamos en peligro. Hay un deseo, hay una concupiscencia en tu vida, hay algo que te quiere arrastrar al pecado, pero no estás orando por eso. Estás orando por todo lo demás, por todo lo
lo que quieren, que quiero una tele nueva, que quiero un auto, que quiero todas las cosas, menos estás prestando la atención a tu deseo. Porque si no le prestamos atención al deseo y nos dormimos, va a venir la tentación y vamos a caer. Por eso Jesús nos advierte que estemos atentos, alerta, velando y orando, sobre todo cuando se nos presentan tentaciones hacia el mal. Amén. Hacia robar, hacia mentir, hacia adulterar, hacia fornicar. Todo lo que nos haga daño a nuestra vida espiritual, tenemos que estar apercibidos, atentos y decirle al Señor que nos ayude con esa tentación, que nos proteja, que nos cuide. Y dice la palabra de Dios que Dios juntamente con la tentación nos va a dar la escapatoria cuando estemos apercibidos. En 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Fácil. Resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Es algo fácil, ¿o no? Porque nosotros tomamos la mitad del versículo, pero no leemos lo que dice la primera parte de ese mismo versículo. Solamente he escuchado que en la iglesia dice esa segunda parte. ¿Pero qué dice la primera parte de ese versículo? Someteos, pues, a Dios. Para que podamos resistir al diablo, nuestra vida tiene que estar primeramente sometida a Dios. Y después dice: resistid al diablo y esto irá de vosotros, pero someteos a Dios. Porque yo digo: resisto al diablo, total, si viene la tentación, me resisto, cierro el ojo. Cierro el ojo y te cuenta la cara. Tenemos que estar sometidos a Dios para que podamos resistir al diablo y va a huir de nosotros y no vamos a caer en la tentación. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor pone la salida. Nosotros no nos damos ni cuenta, pero el Señor pone la salida. Cuando un hombre quiere engañar a una mujer o una mujer quiere engañar al hombre, para que se produzca el engaño, el hombre con la otra mujer se ponen de acuerdo. Cuando nos juntamos, juntémonos el jueves, y después el hombre dice: no, el jueves tengo culto, así que juntémonos el miércoles mejor. El miércoles no tengo culto. Juntémonos el miércoles. Y el pecado se planifica. El pecado no ocurre por arte de magia en un segundo. El pecado se planifica. Y el hombre se va a juntar con esa mujer para engañar a su esposa. Pero su esposa está en oración y él está asistiendo a la iglesia y él está orando y él está buscando de Dios, pero se siente igual tentado, igual quiere hacerlo. Y llega el día y la hora y le dice a su esposa: hoy día no voy a salir a las 6 del trabajo, tengo que hacer hora extra, me tengo que quedar hasta las 9. Y la esposa le dice: ya, pues, te esperaré. Y resulta que son las 4:30 y uno de sus hijos se enferma y él tiene que partir urgente al hospital. Y ya lo que él tenía planificado pasó a segundo plano. Y es porque Dios, juntamente con la tentación, le puso la salida. Y hay porfiados que no entienden que Dios le pone la salida porque pasa junto algo que le impide llegar a concretar el pecado. Y así Dios nos da la salida y nosotros no nos damos cuenta. Decimos: hoy que tuve mala suerte porque no alcancé a pecar. Y lo vuelven a intentar y Dios vuelve a darle la salida. Y así actúa Dios. Pero nosotros tenemos que estar
como Jesús nos dijo, apercibido, velando y orando para que no caigamos en la tentación. Cada uno de nosotros nos conocemos. Amén. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras luchas, cuáles son las concupiscencias que hay en nuestros corazones, cuáles son los deseos que hay en nuestros corazones, cuál es el deseo al pecado, al mal que hay en nuestros corazones. Todos sabemos. Presentémoselo al Señor. Amén. Y digámosle al Señor que nos ayude. Amén. Oramos al Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Rey del universo, delante de ti estamos, Señor,